Estamos comenzando una serie nueva y esta serie nos va como que a estremecer un poco, ¿verdad? Porque ya yo he sido estremecida esta semana por medio de esta serie, pero esta serie es una serie donde va a requerir mucho de nuestra aplicación, amén. O sea, que tenemos la responsabilidad de ejercitar lo que vamos a hablar, lo que el Señor tiene para con nosotros el día de hoy. Y la serie se llama Las marcas de la madurez, amén. Pasamos de fe, de ejercitar esa fe, de creer. Ahora estamos hablando de estas pistas, de estas huellas, ¿verdad? Que la madurez nos deja en cada uno de nosotros. Cada año que pasa, Dios quiere que nosotros podamos profundizar más y crecer más en su palabra. Amén. Solamente tenemos un libro en donde nosotros podemos profundizar más y crecer más, y es la palabra del Señor. Amén. Dios nos ha llamado, y no solamente aquí en Citywide, sino también como iglesia globalmente, a continuar en nuestro crecimiento espiritual. Si eres nuevo aquí, no conoces a Cristo, quizás estás viéndonos por las redes sociales y todavía no han tenido ese encuentro con Jesús, déjame decirte que hoy es el día que Dios ha escogido para que tú tengas ese encuentro con Jesús, y que tan pronto tú dices que sí a Jesús, Dios abre una puerta para que el Espíritu Santo comience a trabajar en ti y comience a darte una nueva vida, comience a entregarte un nuevo conocimiento espiritualmente hablando. Ahora, ¿qué nosotros entendemos por madurez espiritual? En Efesios 5, 1 al 2, Pablo le exhorta a la iglesia de Éfeso a ser imitadores de Dios como hijos amados, a que andaran en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor a fragante a Dios. Qué lindo es eso, ¿verdad? Nuestro primer objetivo en esta nueva vida que Jesús nos entrega es que podamos llegar a ser cristianos maduros, cuyo carácter en toda su totalidad, en disposición, palabra y acciones, reflejen no el carácter del hermano que está al lado tuyo, sino el carácter de Jesús. Amén. Nosotros queremos reflejar el carácter de Jesús. La madurez espiritual no se trata, hermano, de la cantidad de Biblia que sabemos. No se trata de lo que conocemos en la Biblia, sino más bien lo que hacemos con lo que sabemos. Amén. La madurez espiritual viene cuando aplicamos los principios y las enseñanzas de Dios en nuestra vida. El propósito de esta serie, hermanos, es enseñarnos el camino correcto para desarrollar ese carácter y acciones en cada uno de nosotros. Y sabemos que cada uno de nosotros tenemos algo que madurar. Entonces la palabra inmaduro como que duele, ¿verdad? No queremos esa palabra en nuestro vocabulario. ¿Cómo es que tú me estás diciendo a mí inmaduro? Pero hay muchas cosas, aún yo aquí trayéndote la palabra, hay muchas cosas que yo tengo que madurar. Hay muchas cosas que cada uno de ustedes individualmente tenemos que madurar. Y qué mejor que la palabra del Señor para enseñarnos estas cosas. Lo que quiero que haga hoy, yo te voy a dar, hoy va a ser un poquito más de un punto. No voy a tratar de ser muy extensa, pero te voy a dar 2 o 3 puntos en cuanto a lo que trae la inmadurez en nuestras vidas, y luego te voy a dar 3 puntos en lo que trae la madurez en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces nos vamos a autoanalizar. Vamos a ver cuáles de esos puntos yo tengo que trabajar un poquito y cuáles de estos puntos yo tengo que añadir a mi vida para poder entonces trabajar en esos puntos de inmadurez que vayan decayendo, ¿verdad? Y que los puntos de madurez vayan subiendo, vayan graduando, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos hacer. Queremos seguir creciendo más y más en el Señor. Yo quiero que tú me acompañes a Hebreos. Vamos a estar en el libro de Hebreos. Yo voy a estar leyendo de la Reina Valera actualizada el día de hoy, y vamos a leer Hebreos 5, 11 al 14, y luego vamos a brincar al capítulo 6 del 1 al 3, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: de esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar porque ustedes han llegado a ser tardos para oír.
debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido. De nuevo tienen necesidad de que alguien los instruya desde los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, pues todo lo que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de la justicia, porque aún es niño. Pero el alimento sólido es para los maduros. Escucha esto, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre bien y el mal. Por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hasta la madurez sin poner de nuevo el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si es que Dios lo permite, y es palabra del Señor. Aquí, hermanos, en este capítulo, en este libro de Hebreos, el autor es desconocido, pero lo que sí sabemos es que este libro está escrito a cristianos que están luchando en perseverar con un compromiso con Cristo. Estos cristianos se están enfrentando a una mundanalidad. Esa palabra me coge. Mundanalidad. Eso mismo, al mundo, vamos a decirlo así, y al egoísmo cotidiano. Se están enfrentando a la esclavitud de una religión sumida en rituales, sumida en formalismo. Entonces este grupo está ahora abandonando todas estas creencias para seguir a Jesús. Pero ¿qué pasa? Que se hace fuerte el trabajo de seguir a Jesús, ¿verdad? Hay opresión, se sienten perseguidos, hay persecución. Entonces el autor está conociendo esta situación y él conoce que esta situación es seria. Y así como un padre hace con su hijo, que los comienza a animar y los comienza a exhortar del peligro, este autor comienza a darle ánimo a aquellos que se estaban queriendo dar por vencidos, porque habían algunos que se estaban dando por vencidos de lo que realmente ya ellos habían conocido de Cristo. Y en estos versos que acabamos de leer, además de exhortarlo, le están vistiendo de lo que están viendo en sus vidas en ese momento. O sea, el autor tuvo una revelación divina y él vio lo que estaba afectando este grupo de cristianos en este momento. Y vemos como hoy en día no hay diferencia. Vemos como hoy en día estamos viviendo en los mismos días, ¿verdad? Hay confusión, hermanos. El egoísmo del mundo. Podemos ver cómo la religión está llena de ritos, está llena de formalismo. Hoy en día más que nunca hay una esclavitud mental. Hay una esclavitud mental que nos está llevando a ver menos en lo espiritual. Pero déjame decirte algo, el mundo espiritual es igual o quizás mucho más real que el mundo en el que nosotros estamos viviendo. Y quizás lo que estamos viviendo hoy en día puede que se nos haga difícil ejercitar la madurez. Estos cristianos están batallando en profundizar en lo que Dios tenía para con ellos. Y habían muchos factores que estaban afectando su vida espiritual. Entonces quiero hablarte bajo el tema ejerciendo madurez. Ejerciendo madurez. El autor comienza en este capítulo dejándole saber que Jesús no es solamente un sumo sacerdote, sino es que ese es el gran sumo sacerdote. O sea, que él fue escogido por Dios. Él fue escogido por Dios para representarnos a cada uno de nosotros ante Dios. Él se presenta ante Dios como ofrenda, como sacrificio por nuestros pecados. Jesús es el que nos guía. Él es el que se convierte, hermano, en esa puente de salvación. Pero ahora nos damos cuenta que el autor hace una pausa y hace una digresión. Él no prosigue con el mismo tema de quién realmente es Jesús, porque se da cuenta de que hay una inmadurez. Hay 4 cosas que el autor le dice a los cristianos en este tiempo que nos llevarán a nosotros a estar atentos hoy en día y no caer en esa inmadurez
espiritual. Amén. Porque no nos queremos llamar inmaduros, ¿verdad? Queremos llamarnos cristianos maduros. Amén. Entonces, la primera es que la madurez trae consigo una actitud de pereza. El verso 11 dice, de esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar porque ustedes han llegado a ser tardos para oír. Les dice tardos para oír. El autor se refiere aquí a una actitud de pereza. ¿Sabes? Tardos, cuando somos tardos somos lentos, ¿verdad? Somos lentos. Los creyentes hebreos se habían vuelto lentos mentalmente. Ellos conocían lo esencial de Cristo, lo que se le llama el ABC de Jesús. Ellos conocían lo esencial, ¿verdad? Esos elementos esenciales. Ellos conocían lo importante que era ser salvo. Ellos conocían lo importante que era vivir justamente. Ellos conocían lo importante que era el deber de orar, el cumplir con ciertos requisitos, el deber de crecer espiritualmente, ¿verdad? Ellos lo conocían y este ABC es el que todo el mundo, ¿verdad? El que nosotros debemos de estar predicando allá afuera. La salvación de Cristo, ¿verdad? Este ABC tiene que estar con nosotros. Estas cosas elementales que cada uno de nosotros aprendemos cuando llegamos al Señor, esos próximos pasos tienen que quedarte con nosotros. ¿Por qué? Porque es parte de tu testimonio cuando tú vayas afuera a hablar de Cristo. Todos tienen que escuchar estas cosas esenciales del Señor. Pero había algo que ellos no estaban haciendo y era que no lo estaban poniendo en práctica. Una cosa es saber algo y otra es saberlo y ponerlo en práctica, ¿verdad? Ellos no estaban poniendo en práctica lo que ya habían aprendido del Señor. Por tanto, cuando uno no pone en práctica, ¿verdad? Uno lo conoce, pero no hace cambio, no hace transformaciones en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces ellos se quedaron en una inmadurez, se quedaron estancados. El ser tardos para oír no puede llevar a sentirnos cómodos con lo que sabemos, ¿verdad? Nos puede llevar a sentirnos espiritualmente confiados. Entonces, cuando nos sentimos cómodos con lo que sabemos, cuando ya sentimos cómodos con lo que sabemos, si Dios ya me salvó, ¿verdad? Cuando sentimos que tenemos que orar, cuando sentimos que tenemos que adorar, pero no entramos en la profundidad, nos estamos quedando en el ABC. ¿Y cuántos de nosotros no quiere añadir más letras a nuestro abecedario? ¿Cuántos de nosotros no quiere llegar a la D o quiere llegar a la E o a la F? Si somos de habla hispana, sabe que el abecedario tiene muchas más letras. ¿Cuántos de nosotros no queremos llegar a conocer esas letras que muchos no usan? Amén. Conocer el ABC es crucial. Conocer las cosas esenciales de la palabra del Señor es crucial. Pero llegará un momento en donde nosotros tenemos que construir nuestra fundación para seguir ganando el entendimiento y el desarrollo. Ganando ese entendimiento, ganando ese desarrollo. Yo tuve el privilegio de estar con mis hijos durante sus primeros 4 años de vida. Y eso es un privilegio porque no muchas madres pueden hacerlo, ¿verdad? Yo tuve ese privilegio de poder estar con mis hijos esos 4 años de vida. O sea, yo pude enseñarles español a pesar de que ahora no lo usan, ¿verdad? Pude enseñarles a cómo comportarse, pude enseñarles a cómo comer, pude enseñarles a cómo usar el baño, pude enseñarles, ¿verdad? Lo esencial y lo básico que ellos tenían. Pero llegó un momento en donde ellos estuvieron listos para ir al preescolar. Estuvieron listos para ir a ese preescolar. Y ahí fue donde la cosa se puso real. Porque yo decía, ¿lo usarán? ¿O serán como Dennis, el travieso, por ahí, ¿verdad? ¿O usarán lo que ya ellos han aprendido? Entonces conmigo quizás ellos aprendieron las letras, pero en la escuela iban a aprender a usarlas.
Conmigo ellos quizás aprendieron el 1, 2, 3, 4, 5, pero en la escuela iban a aprender a sumar, iban a aprender a multiplicar. Entonces Dios quiere eso para cada uno de nosotros. Dios quiere que cuando nosotros comencemos en el caminar con Él, cuando estemos en esos primeros pasos, nosotros podamos seguir desarrollando nuestro entendimiento, nosotros podamos seguir conociendo la palabra del Señor y con lo que conocemos y con lo que tenemos podamos llegar a una madurez espiritual. Un niño que se queda estancado en un grado no descubrirá lo que le espera al frente. De la misma manera con un cristiano que se queda estancado en un grado no descubrirá lo que Dios tiene para cada uno de nosotros al frente, ¿verdad? Dios quiere promovernos al crecimiento y usar eso para que nosotros maduremos. Nosotros no nos podemos quedar estancados, hermanos, en el mismo pensar. No nos podemos quedar estancados en ese viejo pensar. Yo no sé si te ha pasado, pero a veces, y a mí me ha pasado cuando hay alguien que dice algo de mí, ¿verdad? Entonces, ahora yo no voy a hablar con esa persona. Yo la puedo ver, pues yo le digo, hola Yari, ¿cómo estás? Y me voy. Entonces estoy herida, ¿verdad? Estoy herida porque me estoy quedando en el viejo pensar. Ahora, pero cuando practico lo que estoy estudiando, cuando practico lo que Dios me está enseñando en la palabra, aun cuando esa persona me ha herido, yo puedo ir donde ella y yo puedo dar un abrazo y yo puedo decirle que la amo, ¿verdad? Es que nos quedamos estancados en una mentalidad de que quizás todo el mundo nos va a tratar de esa manera cuando estamos en el viejo pensar. Pero cuando vemos lo que Dios tiene para con nosotros, es diferente. Cuando no somos tardos para oír, es diferente. Cuando pasamos el tiempo en la palabra, es diferente. Porque sabemos a quién le estamos sirviendo y tenemos la seguridad de que Dios nos está transformando y nos está cambiando. Otra cosa que la madurez trae consigo es el negarse a crecer. La inmadurez trae consigo el negarse a crecer. Y estos creyentes se negaron a ir más allá de los principios elementares. Ellos se quedaron en una silla en el salón de clase cuando se suponía que tenían que estar dando clase. Cuando se suponía que fueran maestros. Mira lo que dice el versículo. Debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido, de nuevo tienen necesidad de que alguien los instruya desde los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Hermanos, el orden de Dios es que cada uno de nosotros maduremos hasta el punto de poder enseñar a otros. Que podamos seguir madurando en nuestras vidas. Y quizás tú me puedes decir a mí, pero es que yo no tengo ese don especial de enseñanza. Quizás no estamos enseñando en un salón de clase, pero sí podemos transmitir el mensaje de Jesús a nuestros familiares. Sí podemos transmitir el mensaje de Jesús a nuestros hijos, a nuestros vecinos. Déjame decirte una cosa, no permita que nadie te diga que tú no tienes un ministerio en tus manos. No permitas que nadie te diga que tú no tienes a alguien que puede escuchar esa palabra del Señor. Ese trabajo de alcanzar vida es para cada uno de nosotros. Nosotros hemos sido llamados a llegar a las vidas de otras personas. El propósito de Dios con lo que nosotros aprendemos es que alcancemos. Ese es el propósito de Dios, que con lo que tú ya aprendiste tú puedas alcanzar otra vida. Estos cristianos estaban en la necesidad de repetir porque su inmadurez era bastante fuerte. O sea, ellos estaban en cero crecimiento. Y podemos imaginar esa vida. ¿Te puedes imaginar tú esa vida? 5 años en el Señor, 5 años conociendo a Cristo, 10 años conociendo, 30 años, 50 años y que no tengamos crecimiento, que nos quedemos estancados, hermanos. Hay muchos de nosotros que hemos sido llamados a convertirnos en mentores. Incluso en nuestra propia vida personal, Dios quiere que crezcamos con una mayor y una mejor actitud. ¿Y sabe lo que pasa cuando
cuando nos negamos a crecer es que no hay falta de conocimiento. Y esa es mi tercera. La inmadurez trae consigo falta de conocimiento. Mira el verso 13 cuando dice, pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de la justicia porque aún es niño. Entonces, como padre, ¿verdad? Nosotros sabemos que tiene que haber una transición entre la leche y lo sólido, ¿verdad? Yo escucho bebés por ahí. Tiene que haber, como madres y padres, sabemos que tiene que haber una transición en donde el niño va a dejar la leche poco a poco y va a tomar comida sólida. Si eso no ocurre, como padres, para nosotros, ¿qué es eso? Es una alerta roja, porque la natural es que el niño poco a poco tome menos leche y coma más sólido. Y si esto no pasa, va a ocurrir un tipo de deficiencia. El autor llama a estos creyentes inexpertos, porque aquí había un tipo de deficiencia. Y tú sabes, la deficiencia en el Señor puede arreglarse, se puede suplir, ¿verdad? Pero hay algo que ellos no hicieron, que nosotros tenemos que estar alerta a eso, porque ellos no invirtieron tiempo. Y esa es una de las cosas más importantes en nuestra vida. Nosotros tenemos que invertir tiempo. Puedo decirte algo, la falta de conocimiento se va con la dedicación de nuestro tiempo. Y no estamos hablando de solamente escuchar la palabra en una aplicación cuando lleguemos al carro, ¿verdad? Cuando estamos de camino a nuestro trabajo. No estamos hablando de hacer ese versículo que vemos en Instagram, el versículo del día. No estamos hablando de eso, estoy hablando de invertir tiempo leyendo la palabra, invertir tiempo meditando en la palabra. Más importante, invertir tiempo aplicando la palabra del Señor, ¿verdad? Apagar nuestros teléfonos y cerrar nuestras puertas e irnos a orar y irnos a entrar en esa palabra del Señor. Quizás cerrar nuestras neveras para ayunar. Besitos, besitos, besitos. Porque se nos hace difícil, ¿verdad? Madurar en estas cosas. Estas son las cosas que nos ayudan a madurar en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Porque cuando no estamos orando, cualquier cosa que nos pase, no. Hermano, ustedes no han pasado coraje, ¿verdad? Cuando hay un día en que tú no oras, que tú estás como dicen por ahí, a chuleta frita. Y no oras. Entonces viene esa situación a tu vida y tú no sabes cómo manejarla. ¿Por qué? Porque hace una semana que no oramos, porque hace 3 años que no ayunamos, porque hace un mes que no entramos en la palabra del Señor y tomamos ese tiempo con el Señor en nosotros. Es invertir tiempo, es muy importante en la vida del cristiano. Invertir tiempo. Yo trabajé como asistente médico por muchos años en el departamento de pediatría y nosotros hacíamos un examen que se llamaba el examen de la hemoglobina. Yo sé que ustedes saben de ese examen, donde chequeábamos el nivel del hierro del niño. Si el niño, ¿verdad?, estaba anémico, era que estaba tomando quizás mucha leche o quizás no estaba comiendo lo suficiente. Entonces, en el ámbito espiritual hay este tipo de anemias. Hay este tipo de anemias porque no hemos entrado en un sentido agudo del discernimiento en lo espiritual, hermanos. Entonces nosotros necesitamos, ¿verdad?, esa medicina para que Dios nos ayude a tener una fuerte, aleluya, a tener una fuerte madurez en Él. La cuarta es la inmadurez no ejercita los sentidos mentales y espirituales. No lo ejercitamos cuando estamos con esta falta de inmadurez. Yo pasé un par de meses en una escuela como instructora y algo que los estudiantes realmente apreciaban era un buen repaso.
un buen repaso para este examen. El examen viene el lunes y ellos necesitaban este repaso el viernes y tenían todo el fin de semana para estudiar. Y el repaso que yo les daba, porque tú sabes, yo siempre estaba pendiente a que ellos pudieran tener una buena nota, pero nunca se dieron cuenta. Y les daban un repaso bastante bueno, o sea, casi todas, no podías colgarte en este examen si tú estudiabas en este repaso. ¿Qué pasa? Que venía el día del examen y casi la mayor parte de los estudiantes se colgaban. Fracasaban porque no estudiaban, porque no miraban el repaso. Estaba donde estaba la mayoría de las respuestas. Y en nuestras vidas muchos de nosotros podemos relacionarnos con este escenario. Yo sé que hubo un momento en mi vida que yo me pude relacionar con este escenario en donde Dios me daba todas las respuestas y yo lo único que tenía que hacer era aplicarla a mi vida, en donde Dios me daba todas esas soluciones y lo único que Él me decía, lo único que tienes que hacer es orar, lo único que tienes que hacer es ayunar, lo único que tienes que hacer es buscarme. Pero como yo no lo buscaba, no estaba pendiente a ese repaso que Él me entregó, ¿qué pasa? Fracasaba. Porque Dios nos entrega, Dios nos da en la palabra lo que nosotros necesitamos, pero muchas veces somos oidores de la palabra y no hacedores de ellas. Entonces Dios nos está diciendo en este momento que nosotros tenemos que ir mucho más allá, movernos más allá. Pero ¿sabes qué? Dios siempre tiene algo bueno. Dios siempre nos deja, nos corrige, pero Él siempre nos dice, pero ¿sabes qué? Hay una solución para eso. Y el autor le da la solución a estos cristianos, donde dice el verso 14, pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre bien y el mal. Hay un alimento sólido para nosotros. Esto es lo que Dios espera de nosotros, que nosotros estemos. La única manera en que llegamos a una madurez espiritual es cuando ejercitamos nuestros sentidos mentales y nuestros sentidos espirituales. Y mira la madurez espiritual. La madurez espiritual implica discernimiento. Y esto ocurre, hermanos, solo cuando obedecemos lo que recibimos de la palabra de Dios. Hay una diferencia entre saber de lo espiritual y ejercer lo espiritual. Y estos cristianos a los que el autor de Hebreos le está hablando tenían que saber discernir entre el bien y el mal. Y para ellos era una relación con el cristianismo y quizás el judaísmo. Ellos tenían que discernir ahora quién tenía la superioridad que iba más allá de la religión, que era el gran sumo sacerdote Jesús. Sabían que de religión, pero ahora necesitaban saber de una relación con Jesús. Necesitaban vivir y llevar el mensaje de Cristo. Necesitaban profundizarse en la enseñanza de la palabra y activarla en su vida. El autor le está diciendo aquí mismo, ¿sabes tú? Que a pesar de que hay inmadurez en ti, tú puedes llegar a ser maduro. ¿Sabías? Que a pesar de que hay inmadurez en nosotros podemos llegar a ser maduros. Nosotros podemos llegar a tener la capacidad que Dios quiere que nosotros tengamos. Nosotros podemos llegar a tener ese discernimiento de distinguir entre lo que es verdadero y lo que está erróneo. El discernimiento te lleva al conocimiento de las cosas. No es solo saber de ellas, sino es tener la respuesta y la acción adecuadas para ella. Entonces, cuando hay madurez, tú sabes cuándo hablar y cuándo te tienes que quedar callado. Cuando hay madurez, tú sabes qué tú debes mirar y qué no debes mirar. Cuando hay madurez, tú sabes qué debes escuchar y qué no debes escuchar. Cuando hay madurez, tú sabes quién está enseñando la verdad y quién no está enseñando la verdad. ¿Por qué? Porque has tomado el tiempo de entrar en el lugar secreto y pasar tiempo con el Señor. Y el discernimiento solamente viene cuando tú pasas tiempo con el Señor. Cuando hay madurez, tú conoces si hay argumentos que son verdaderos y si hay argumentos que son falsos. Tú reconoces cuando hay madurez el pecado y la justicia. Tú conoces lo que se está predicando.
¿Sabes cuando nosotros pasamos de bebé a adulto? ¿Quieres saber eso? Cuando nosotros pasamos de bebé a adulto, es cuando nosotros no permitimos que nuestras emociones decidan por nosotros. Nosotros pasamos de bebé a adulto cuando no permitimos que en el momento de frustración que estamos viviendo decida por nosotros. Nosotros pasamos de bebé a adulto cuando hay un conflicto enfrente de ti y eso te está hirviendo la sangre, pero tú conoces al Dios que tú le estás sirviendo y los frutos del Espíritu están en ti y ellos son los que toman la decisión por ti. Así es cuando pasamos de bebé a adulto. Entonces nosotros necesitamos pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos dé el espíritu de discernimiento, hermanos. Que nos dé ese espíritu de discernimiento para mantener nuestros pensamientos enfocados en su verdad. Segunda de Corintios 10:5 dice: destruiremos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Mira lo que dice: llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, cuando tú expones tus pensamientos, cuando tú expones todas las oportunidades que tú tienes que podrían conducirte a deseos o acciones equivocados, puede que te veas inmaduro. Pero ¿sabes tú que tú tienes una elección? ¿Sabías tú que tienes una elección? Tú puedes reconocer el peligro, tú puedes alejarte de él, tú puedes permitir que hagan pensamientos que vengan del Señor. El segundo es madurez espiritual, implica disciplina. Tenemos discernimiento, tenemos disciplina. La madurez espiritual, hermana, no es automático. Yo no me puedo parar aquí y decir yo voy a ser madura mañana y levantarme mañana y estar madurita así como una chinita, ¿verdad? O como un guineíto cuando se le salen pecas. Esos son los mejores guineos que uno se puede comer, los que le salen pequitas. En mi casa piensan que ya están dañados, pero los que salen pecas son los mejores porque tienen más energía, tienen más vitaminas, ¿verdad? Entonces así somos nosotros, como un guineo. Empezamos sin pecado, empezamos sin los rastros del Señor. Cuando tú llegas aquí, cuando tú llegas a la iglesia, cuando tú tienes ese primer encuentro con el Señor, tú empiezas sin ningún rastro del Señor. Tú empiezas con los rastros del mundo. Pero cuando llegas aquí y le dices que sí a Cristo, Cristo te pone como una pequita. Y empiezas a madurar. Y entre más tú conoces al Señor, y entre más tú entras en la palabra del Señor, y entre más tú oras en el Señor, te siguen saliendo pecas. Te siguen saliendo pecas. Entre más tú pasas con el Señor, más maduro tú eres. Entonces la madurez implica disciplina, requiere tiempo, requiere proceso, no pasa rápidamente, necesitas un proceso y un tiempo y no es automático. La disciplina, hermanos, se refiere a la práctica de entrenarse a uno mismo para seguir unos principios, o sea, implica control, implica templanza y la capacidad de mantener un plan aun cuando es difícil. Muchas veces confundimos lo que es disciplina con lo que es responsabilidad. La responsabilidad, por otra parte, se refiere al estado o al hecho de rendir cuenta o de hacer algo. Hacer cargo de nuestras propias acciones o nuestras propias decisiones. O sea que yo solamente no voy a asistir a la adoración y a estudio bíblico, pero también voy a separar un espacio todos los días para poder adorar al Señor, para poder orar en mi hogar. No solamente voy a leer la palabra y a orar cuando me reúno en la iglesia, sino que voy a tomar tiempo para meditar en la palabra, para estudiarla. ¿Ves la diferencia? No solamente voy a llegar aquí a la casa cuando estoy siendo voluntario, sino que yo voy a llegar cuando no estoy haciendo nada para recibir y entrar en lo que el Señor tiene para conmigo. No solamente voy a traer mis ofrendas al Señor, sino que voy a también mantener mis pensamientos y mente centrado en Él. El madurar espiritualmente nos hace ver mucho más allá de lo que es una responsabilidad, porque hemos entendido que hubo una renovación en el espíritu. Efesios 4:23 dice: ser renovados en la actitud de su mente. Imagínate tú que
A mí me gustan mucho las bufandas, ¿verdad? Esas bufandas que tú te pones y te hacen ver bien chulito o bien chulita, porque también los hombres, ¿verdad?, usan esa bufanda. Imagínate tú que yo esté caminando por ahí y que ya el Señor me haya revestido, ¿verdad?, que ya el Señor me haya dado esos frutos del Espíritu, que ya el Señor me haya dado gozo, que ya el Señor me haya dado paz, que ya el Señor me haya dado temblanza, pero siempre esté cargando, poniéndome una bufanda de amargura. O siempre esté poniéndome una bufanda de tristeza. O siempre esté poniéndome una bufanda, ¿verdad?, que opaque el nuevo traje que Dios nos ha entregado. Entonces muchas veces podemos hacer eso, podemos opacar lo nuevo que el Señor ha entregado en tu vida porque tenemos esa bufanda en nuestro cuello opacando todo lo que Dios ha hecho contigo. Y es tiempo, hermano, de trabajar en lo que tenemos que trabajar, permitirle al Señor que cambie si es amargura, si es orgullo, ¿verdad?, si es lo que sea que esté en nuestras vidas, que nos está afectando y que quizás nos está opacando lo que Dios está haciendo con nosotros. Es tiempo de lidiar con eso. No nos debemos dejar llevar por el deseo, el impulso. Debemos ponernos la nueva naturaleza, encaminarnos en esa nueva dirección. ¿Sabes por qué? Porque la madurez espiritual desarrolla hábitos de discipulado. Desarrolla hábitos. Mira lo que dice: por tanto, dejándonos las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hacia la madurez, sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si es que Dios lo permite. Y puede dar miedo admitir nuestra debilidad, especialmente en esa parte de la madurez. No queremos que nadie a nosotros nos llame inmaduros y no queremos ir a pedirle ayuda a nadie. No somos capaces de pedirle ayuda a nadie en esa área de nuestra vida porque quizás sentimos que somos juzgados. Pero sabes tú, lo hermoso es que cuando nosotros lo hacemos, aún cuando tenemos miedo, estamos ya mostrando rasgos de madurez. Estamos admitiendo que necesitamos cambiar algo en nuestras vidas y estamos admitiendo que necesitamos esa ayuda y vamos a donde tenemos que ir y vamos al Señor y vamos a nuestros mentores o vamos a nuestro pastor y decimos: esta es el área en la que yo tengo que cambiar, yo necesito crecer en esta área. Ahí ya estamos siendo maduros. El discipulado es el proceso de aprender a amar y a seguir a Jesús. Si no estamos dispuestos a ser discipulados, no vamos a poder aprender el carácter de Jesús. Porque Jesús es el que nos discipula. Tenemos que aprender y tenemos que estar dispuestos a ser discipulados. Vemos en la Biblia muchas hombres y mujeres, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento que levantan uno al otro, se levantan uno al otro. Por ejemplo, Moisés levantó a Josué, Elías levantó a Eliseo. En el Nuevo Testamento nos muestra la relación que Jesús tuvo con los discípulos, con Pablo, con Timoteo. El dejarnos discipular a nosotros para llegar a una madurez es importante porque Dios ha puesto en nuestra iglesia, Dios ha puesto, ¿verdad?, a nuestra disposición personas que están completamente capacitadas para llevarnos a esa madurez espiritual. Puedes ponerte sobre tus pies. Quizás hoy te enseñé algo y no te prediqué así muy fuerte. Quizás hoy te enseñé algo, pero quiero dejarte saber que la inmadurez espiritual puede estar en nuestras vidas y no nos podemos dar cuenta. Y que de la manera en que nos damos cuenta es cuando tenemos ese discernimiento en nuestras vidas. Nosotros tenemos que aprender a entonarnos con el Señor. ¿Ves? No se basa en cuanto a llegar aquí todos los domingos. Es importante llegar aquí todos los domingos porque nuestra adoración es para el Señor, ¿verdad? Nuestra alabanza es para el Señor. Cuando nosotros estamos alabando y adorando, el Señor está ministrando, pero tú le estás dando algo al Señor. Tú le estás dando tu adoración, tú le estás dando tu alabanza, ¿verdad?
es importante que nosotros también aprendamos a discernir allá afuera. Estemos entonados espiritualmente a lo que está pasando allá afuera, a lo que está pasando en nuestras familias, a lo que está pasando con nuestros hijos. Ahora mismo, yo no sé si tú estás viendo la manera en que se está enseñando en las escuelas, la libertad que hay en el mundo es triste, pero sabes que la iglesia del Señor tiene que levantarse y tiene que estar en discernimiento. Sin importar lo que esté pasando allá afuera, Dios me ha enseñado cómo criar mis hijos y yo lo voy a criar de esta manera. Sin importar que se vea antiguo, Dios me ha enseñado a cómo manejarme y a cómo levantarme y a cómo ser, y yo voy a hacer de esta manera. Sin importar que ya yo esté fuera de moda, yo voy a seguir lo que Dios me ha enseñado. Porque hay madurez. Necesitamos madurar espiritualmente. Necesitamos llegar a esa madurez espiritual y conocer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Necesitamos llegar a conocer la palabra, hermanos. Necesitamos llegar a entrar en el lugar secreto. Necesitamos llegar a hacer prioridad la oración, a hacer prioridad el ayuno, a hacer prioridad el estudio bíblico. Vamos a ir a lo básico nuevamente. Y seguir creciendo en lo básico. Yo no me quiero quedar en el ABC. Yo no sé de ti, pero yo quiero hacer el ABC, el D, el E, el F, el G, el H. Yo no me quiero quedar en solo lo básico, en lo que aprendí 10 años atrás. ¿Sabes por qué? Porque lo que aprendí 10 años atrás es importante y lo tengo que poner y aplicar en mi vida. Pero lo que estoy aprendiendo hoy me va a llevar a un grado espiritual más alto. Entonces, ¿quieres tú quedarte con lo básico? ¿Quieres tú quedarte con lo que aprendiste cuando tus padres te llevaron a la iglesia? ¿O quieres tú llegar a lo que Dios tiene ahora? Estamos contentos con lo que sabemos. Besitos, besitos. Estamos contentos con lo que sabemos o queremos más del Señor. Queremos más de Dios, más de lo que Dios tiene guardado para con nosotros, más de lo que Dios tiene, más de esas promesas, ¿verdad? Porque nosotros nos ponemos y nos asombramos cuando escuchamos un predicador, ¿verdad? Cuando vamos tenemos una aplicación, vamos al YouTube y vemos este predicador que está a fuego y nos asombramos y decimos, ¿cómo él sabe todo eso? Pues paso tiempo en la palabra. Que lo que él sabe lo puedes saber tú. Que la revelación que le da a Dios Dios te puede dar a ti y más. Entonces tenemos las ganas de llegar a ese lugar. Tenemos las ganas de llegar a tener una revelación con el Señor. Tenemos las ganas de llegar a abrir la palabra y solamente leer la palabra y decirle, Espíritu Santo, ayúdame, y ver esa revelación que hay. Oh Dios, me estás enseñando a vivir, me estás enseñando a cómo criar a mis hijos. Me estás enseñando, Señor. Me estás enseñando. Voy a cerrar con esto porque yo sé que el tiempo ha avanzado, pero tengo que compartirlo. Yo creo que es para alguien. Yo me crié siendo religiosa. Yo no creía en el Espíritu Santo. Y mi esposo me llevó a esta primera iglesia. Y para mí fue bien, bien impactante, ¿verdad? Porque cuando tú te crías siendo religioso, tú miras y tú dices, oh, como que esto no es para mí. Como que esto no es para mí. Y yo le dije al Señor, y quizás estoy retando a alguien el día de hoy. Yo le dije al Señor, yo no quiero sentir tu Espíritu Santo en la iglesia. Yo lo quiero sentir en mi casa. Si el Espíritu Santo es real, ay Dios mío, yo lo quiero sentir en mi casa. Y me fui a mi casa. Y cuando llegué a mi casa, ese día me siento en mi cama y le digo al Señor, Espíritu Santo, si es real, lo quiero sentir ahora, solita aquí solita. Y me siento en la cama y digo, Espíritu Santo, si eres real, te quiero sentir ahora. Hermano,
No estoy exagerando cuando le digo que yo no me pude parar de ese lugar, porque la presencia de Dios era tan y tan tangible. El Señor me mostró a mí que el Espíritu Santo es verdadero. ¿Qué pasa? Que yo dije, ok, está bien. Y vuelvo otra vez el mismo día. Señor, si el Espíritu Santo es real, lo quiero volver otra vez a sentirlo otra vez. Porque una no fue enough, una no fue suficiente. Y Dios me tocó nuevamente. ¿Qué quiero dejarte saber con esto? Si tú estás dudando de que Dios tiene propósito para contigo y de que el Espíritu Santo es verdaderamente real, pues haz lo que yo hice. Porque te voy a estar segura de que la presencia de Dios te va a tocar y vas a tener un encuentro con ella y va a transformar tu vida y te va a sacar de la inmadurez a la madurez. Deja que Dios te toque. Deja que Dios te toque. Es tiempo de quitarle las armas al enemigo de sus manos. Deja que Dios te toque, deja que Dios te transforme, deja que Dios te hable. Dios me enseñó a mí que no era religión. Dios me enseñó a mí que era relación. Y entre más yo le pedía a Dios en el Espíritu, más Dios me entregaba. Entre más Dios yo le pedía en el Espíritu, más Dios hablaba. Si tú tienes duda de que Dios habla, entra a un lugar secreto, entra en tu cuarto, cierra la puerta y pídeselo al Señor, porque el Señor te lo va a entregar. No hay duda que Dios es un Dios verdadero, que Dios es un Dios real, que Dios es un Dios que transforma y que Dios lo que quiere es que lleguemos a una madurez espiritual con los instrumentos que Él nos ha entregado: la palabra, la oración, el ayuno y el tiempo con Él. No necesitas nada más. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. En cualquier área que tú tienes ahora mismo, que está pasando por tu mente, Señor, tengo que madurar en esta área. Señor, soy tardo para oír. Señor, soy lento para oír, en el sentido, Señor, de que me estás hablando, pero quizá no es para mí, Señor. O quizás Dios es suficiente con lo que he aprendido desde pequeño y no necesito realmente ahora lo que tiene, porque ya yo sé que Jesús existe, ya yo sé que tengo que vivir justamente y no quiero entrar en más profundidad. Quizás ese eres tú, ahí en donde tú estás. Quizás lo que ya sabes te está diciendo, pues no tengo que crecer más, no tengo que estudiar más, no tengo que meditar más, no tengo que entrar en profundidad más. Quizás ese eres tú. O quizás llevas 5 o 10 años en el Señor, quizás llevas 30 años en el Señor y el Señor te ha dicho, eres un mentor, eres un maestro. ¿Qué estás haciendo que estás sentado? Quizás ese eres tú. No sé. Pero yo quiero que tú ahora mismo, ahí donde estás, tomes un tiempo y le digas, Señor, esto es lo que está pasando conmigo. Transfórmame, cámbiame, ayúdame. Ayúdame, Dios.